Saludos, amables televidentes. Gracias por sintonizar una vez más a Primerísimas. Esta semana es muy crucial para el país. Estamos en la semana de un nuevo aniversario de nuestra independencia. El 27 de febrero es una fecha importante. Usualmente los gobiernos de turno presentan memoria de su gestión. Y a propósito, en esta semana, comenzando la semana, ya fuera juramentada la nueva procuradora Jenny Berenice, que ya como que se esperaba, así se dio. Eso es importante ya para el tren judicial. En la semanal, el presidente Luis Abinader tocó el tema económico, principalmente presentando un cuadro de cómo ha avanzado República Dominicana del 2020 al 2024, que fue cuando inició su gestión. Él dice que el crecimiento económico, que el Producto Interno Bruto Real de 2024 creció un 5% con relación al 2023. Él ofreció muchas cifras. De los sectores que más crecieron fueron los hoteles, bares y restaurantes, un 9.6%, los servicios financieros 8.3%, energía y agua 7%, transporte, almacenamiento 5.7%, comercio 5% servicio, 5.5%, agropecuario 4.9%, enseñanza 4.4% y actividades inmobiliarias 4.4%. En esta semana el presidente hizo como un preámbulo de cómo anda la economía, porque sabemos que en su rendición de cuentas siempre hay expectativa de lo que ha sido el manejo de su gestión, y en esta que apenas comenzó en el 2024, que está en curso, todo eso se esperaba que iba a suceder. También el tema del salario, del aumento del salario. Los empresarios plantearon un 10%, el presidente había planteado un 20% y los sindicalistas aspiran a un 30%. Este es un tema también de esta semana muy puntual para el curso de lo que es el país. En nuestra entrevista en el día de hoy vamos a hablar con un experto, el economista Carlos Cuello. Con él vamos a hablar de ese y de otros temas cuando regresemos de esta pequeña pausa. Regresamos con nuestro invitado. Como le había anunciado, contamos hoy con la presencia del economista Carlos Cuello, a quien le damos la bienvenida. Carlos, un placer tenerte aquí, ¿verdad? Porque hace unos cuantos meses que no venía. Para mí es un honor, es la primera vez en este año. Carlos, habría que comenzar con esta expresión que dijo el presidente Luis Abinader en la semanal, que él dijo que el gobierno asegure que República Dominicana, la economía está en buen estado. Y es cierto, si uno toma lo que son los indicadores de macroeconómico para medir la salud de la economía, en realidad el año 2024 cerró con un crecimiento de un 5%, situándonos entre las economías de mayor crecimiento en la región latinoamericana y caribeña, con la excepción de Guyana por la situación del petróleo. Además de eso, se logró mantener la inflación bajo control, aunque en una encuesta reciente la gente se queja del costo de la vida. Pero lo cierto y también recuerda que la prima del dólar, en vez de bajar, ha estado subiendo, y eso afecta también lo que es la deuda de República Dominicana. Claro, porque entonces, recuerda que se paga en dólares. Exacto, entonces ese indicador macroeconómico también, que es el de la inflación, 3.35, se situó por debajo incluso de lo que es el rango meta inflación, digamos el porcentaje medio de rango meta inflación. El tipo de cambio tuvo una depreciación de un 5%, algo que se ajusta a lo que ha sido la media en los últimos tiempos. Y prueba de ello es que fue el tipo de cambio no impactó significativamente en lo que es el nivel de precio. Es que a pesar de que hubo un deslizamiento cambiario, se logró el objetivo meta inflación. El desempleo se situó en un 4.8%, por debajo incluso los niveles prepandemia, y la otra variable que se refiere al salario, que ahora precisamente, eso seguramente vamos a hablar más adelante, está en discusión 2 años después,
pues se logró mantener el salario real, digamos, conservar el poder adquisitivo, digamos que deteriorado únicamente por lo que la inflación, como es natural, pero la inflación fue inferior al último salario que se llevó a efecto, que fue de un 19%, distribuido en los 2 años, ¿no? Pero un 19%, y la inflación acumulada es de apenas un 8%, o sea que los salarios no se deterioraron como ha ocurrido en otras ocasiones. O sea que si uno toma en cuenta lo que son los indicadores macro, la economía dominicana logró generar divisas por aproximadamente 43 mil millones de dólares. Y es cierto que se incrementó en términos absolutos el endeudamiento, pero en términos relativos se redujo a un 57% como coeficiente de la deuda global con relación al Producto Interno Bruto. El presidente en su ponencia de la semanal, él habló de que la pobreza se había reducido un 19% y que eso era algo beneficioso porque se balanceaba con el tema de que el empleo se había incrementado. Eso es muy correcto. Cuando hay reducción en la medición de la pobreza monetaria, en este caso, nosotros teníamos un 24 y bajó a un 19, la media en América Latina está por encima del 25% todavía. Hay que destacar que como consecuencia de la pandemia hubo un deterioro significativo en todo lo que son los indicadores sociales de la economía. Y en el caso de República Dominicana se ha seguido reduciendo los niveles de pobreza monetaria. Y yo creo que una de las mejores respuestas que se puede encontrar para explicar lo que es la redistribución del ingreso. Es cierto que todavía tenemos una deuda pendiente en lo que se refiere a la redistribución del ingreso para mejorar la calidad y las condiciones de vida de la gente. Y nos llama la atención, sobre todo, que la economía dominicana, siendo una de las economías más dinámicas de la región, tengamos todavía ese nivel de pobreza. El hecho de que esté por debajo de la media de América Latina no significa necesariamente que debamos sentirnos satisfechos. En una economía que es de las que más crece en la región, de las que más riqueza se está creando, y esa riqueza, la verdad es que los mecanismos de redistribución no están llegando a la gente como debería ser. Yo escuchaba en un programa de radio hablar a algunas personas que estaban con ese tema y explicando cómo el dominicano buscaba la manera diversa para generar dinero, vendiendo fruta, haciendo cualquier tipo de actividad económica, aparte de las remesas que vienen desde el exterior, que esa es una de las dinámicas que más beneficia a la economía dominicana. Mira, una de las debilidades que tiene nuestro mercado laboral, que eso es la informal, la economía informal. Eso que tú señalas, o sea, tenemos un desempleo de 4.8%. Yo creo que un desempleo por debajo del 5% para nosotros es casi pleno empleo. Pero el 55% de los empleos son informales, carentes no tienen acceso a la seguridad social, no son empleo estable, carecen de lo que sería la protección por riesgos laborales, ¿no? Sí. Y todo eso afecta, deja incertidumbre en el trabajador, ¿no? Sí, porque no aportan. No, aparte de que también la manera de contratación, como se trata de empresas informales, no garantiza que se esté cumpliendo con lo que debería ser la compensación salarial. La compensación salarial podría no ser apropiada. Es cierto que en algunos casos la informalidad permite mayores ingresos a los trabajadores. Hay muchos también trabajadores por cuenta propia. Eso es cierto. O sea, no quiero decir con esto que todo lo que nosotros se considera en las estadísticas como empleo informal necesariamente sea mal pagado, pero sí es cierto que carece de lo que es la protección que merece el trabajador y lo que sería un respaldo para su futuro, ¿no? Sí. Pero sí, ha bajado. Eso es como una especie de sobrevivencia. Carlos, tenemos que ir a una pausa, el tema está muy interesante. Yo hablaba antes de empezar la entrevista que qué ha pasado, que este mes de enero ha estado más seco económicamente que lo que usualmente, y febrero se fue así también
en esa tesitura. Vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida con esta interesante entrevista de este día. Estamos conversando en este día con el economista Carlos Cuello. Él exponía muy bien los números en lo que se ha estado desenvolviendo República Dominicana a partir del 2020, cuando inició el primer periodo del gobierno del presidente Luis Abinader, y la real situación de la economía comparada con el comportamiento con otros países de América Latina. Yo le preguntaba a él antes de irnos a la pausa que enero siempre es un mes como corto económico porque viene de diciembre, que tiene gran abundancia y mucho gasto. Entonces, pero febrero se sintió igual. Carlos, te dejé esta pregunta. Mira, en realidad la gente siempre se queja de la sequía de enero. Entre noviembre y diciembre, todo el mundo sabe que hay un festival de gasto, porque se recibe la regalía. En el caso de República Dominicana, y eso es tradicional, el sueldo 13, en algunos casos hay sueldo 14. Los importadores compran mucho para vender en diciembre también. Es cuando más se elevan los niveles de venta de las empresas. Y en el mes de enero entonces viene la sequía. Las tarjetas comienzan ya los vencimientos. Todavía en febrero se están pagando tarjetas de gasto de enero, ¿no? Sí. Y eso lógicamente que hace que la gente tenga que restringirse. Es lógico. O sea, tú te sueltas y después te restringen. Y es lo que yo creo que se está sintiendo ahora en estos primeros 2 meses del año. Enero es un mes donde la gente hace sus planes. También es un mes de cabañuela. La gente coge, si el mes de enero fue bueno, entonces entiende que el año puede ser mejor. Carlos, entonces ¿crees que esa situación con el tema del dólar es por la demanda que está teniendo ahora también? Porque todavía hay personas que tienen compromisos contraídos del año pasado y que tienen que pagar con la moneda. Mira, tradicionalmente el primer trimestre del año, yo le daría todavía el primer trimestre. Ahora vamos. La medición incluye marzo. Sí, el primer trimestre. Ya estamos saliendo del mes de febrero y entonces todavía en marzo se siente. Pero el primer trimestre del año tradicionalmente hay este tipo de comportamiento alcista del tipo de cambio. Y obedece porque también baja la temporada alta del turismo, baja a partir de ese mes, es cuando también comienza a incrementarse. Sí, pero fundamentalmente obedece, claro, pueden haber restricción en la oferta, que no sucedió por lo menos con el turismo, ha sucedido que creció a un 7%, ni con las remesas, que crecieron también en torno a un 7%. Sí, se mantuvieron como fijos, como lo normal. Sí, no hubo variación. Exacto. Pero lo cierto es que hay un incremento en la demanda de dólares, porque los importadores tienen que reponer sus inventarios luego de las ventas de noviembre con Black Friday de diciembre, ¿no? Y entonces eso presiona el tipo de cambio. No, y pagar lo que se había comprado a crédito también, que en dólares, que hay que saldar eso primero para después adquirir nuevos productos nuevos. Como quiera, hay una mayor demanda, hay una presión de demanda. Y eso es lo que explica en gran medida que en lo que va del año, la depreciación del tipo de cambio ha sido de un 1.8. El año pasado fue de un 5 para todo el año, ¿no? O sea que entendemos que no se va a mantener esa tendencia, ¿no? Pero sí se ha sentido. Pero recuerda que eso afecta a los precios, y cuando los precios suben es muy difícil usualmente que bajen. Pese a que el Banco Central el año pasado colocó más de 2.000 millones de dólares de sus reservas internacionales. Y las reservas ahora mismo están dentro de lo que es lo recomendable, el 10% del Producto Interno Bruto. Mira, hay un elemento aquí que incide mucho en el tipo de cambio, la volatilidad también. Cuando hay volatilidad, la gente teme que se pueda seguir deteriorando, o sea, es riesgo, ¿no? Y entonces esto podría provocar una demanda inusual. O sea, tú que tienes tus ahorros en pesos, que ves que se están deteriorando por efecto del tipo de cambio, ¿no? Y de repente decides convertirlo a dólares para proteger tu patrimonio, ¿eh? Pero hay un límite también en las ventas de los dólares. Sí, hay un límite porque ahora mismo es cierto que la demanda está por encima de la oferta, pero es lo que te digo, ese tipo de demanda
si se mantiene estable, no surge. Es un tipo de demanda por efecto de confianza, ¿no? O protección, más bien, del patrimonio, ¿no? Entonces, ese es el problema cuando se producen estos escenarios de nerviosismo, ¿no? Pero hay otro elemento también. Cuando hay nerviosismo cambiario, por lo regular, la brecha se va ampliando. Pero las expectativas también de evaluatoria hacen que se incrementen digamos, la determinación de los costos por efecto de reposición de inventario. O sea, tú vas a comprar hoy un producto que liquidó, digamos, cuando se importó a 10 pesos. Pero como tú no sabes si cuando vuelvas a reponerlo te va a salir más alto, ¿no? Entonces eso le agrega leña al fuego. Sí, eso pasa también con los materiales de los libros, que es una experiencia que yo he vivido, porque el que trabaja conmigo me dice, hay que comprar el material para que cuando sube el dólar también no vas a tener que comprarlo más caro. Claro. Carlos, ya el tiempo se nos termina. ¿Cuál sería tu mensaje en torno a las expectativas que podría ser el desenlace para este año? Porque siempre ustedes los economistas viven estudiando los parámetros, todo lo que tiene que ver con los niveles de la economía, no solo en el renglón, que usualmente a los ciudadanos les preocupa mucho el tema de los precios de los alimentos, pero hay otras cosas que también suben, que son materiales. Mira, este año que no está, digamos, no es diferente a lo que hemos vivido después de la pandemia, pero hay mucha incertidumbre. El presidente Trump ha estado, digamos, redefiniendo lo que es la política económica de Estados Unidos, y eso ha creado mucho escarceo en lo que es el panorama internacional, en la economía global. Y por otro lado, la situación de la guerra, que no se ha concluido, aunque ha bajado un poco lo que es la tensión. Pero la República Dominicana tiene que manejarse en un entorno muy convulso, ¿eh? Los precios de petróleo están relativamente estables, pero sujetos a cualquier posible cambio. Hay una revalorización del dólar con respecto a las principales monedas, y el tipo de cambio, como tú bien destacas, que es una de las preocupaciones principales ahora. Hay buenas expectativas en materia de laboral, con el reajuste del salario, y la proyección que se tiene para la economía dominicana de que estaremos creciendo este año en 4.5, casi el doble de lo que se estima para la región de Latinoamérica y el Caribe, según la CEPAL, ¿no? Y yo creo que este podría ser un buen año, quizá similar al pasado, ¿no? Pero todo va a depender, obviamente, de lo que es el comportamiento de la economía global. Dependemos del turismo, dependemos de la zona franca, dependemos de las remesas, de los precios de la materia prima, y todo está sujeto a grandes cambios en un entorno económico tan convulso como el que estamos manejando. Bueno, sería un poco menos restrictivo que el 2024. Carlos, gracias por haber aceptado la invitación a nuestro espacio. Ojalá pueda ver pronto, porque se nos quedan temas muy puntuales como el tema de los salarios, que yo sé que a los amables televidentes les interesa, porque por el tema de la canasta familiar, que es buscando un equilibrio para ver si los trabajadores pueden estar un poco satisfechos y adquirir servicios que por el bajo salario no lo pueden hacer. Amables televidentes, a ustedes gracias también por la sintonía. Recuerden que pueden seguir el canal a través de la página www.cinevision, canal 19.do, desde donde quiera que estén. Será entonces hasta la próxima, cuando nos volveremos a encontrar en otra entrega más de Primerísima, si Dios lo permite. Síganse cuidando y pásenla bien.